Buenos días a todos. Mi nombre es Paula Peña y soy residente de cirugía plástica del Hospital Universitario de Bellvitge. A continuación, os voy a hablar un poco sobre los tratamientos que disponemos para el linfedema y la evidencia que los respalda. Bien, comencemos por una breve introducción. El linfedema es una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación de linfa en el cuerpo, secundaria a un desbalance entre la producción y el drenaje de la misma. Esto acaba degenerando en una fibrosis progresiva, hipertrofia del tejido graso y destrucción de los vasos linfáticos. Las causas son muy diversas. A grandes rasgos, distinguimos las causas primarias, en las que normalmente hay una causa genética, y las causas secundarias, que son mucho más frecuentes. A nivel mundial, la primera causa es la filariasis por Buergeria bancrofti, pero en nuestro medio es el linfedema secundario a tratamientos oncológicos. La clínica más frecuente es la hinchazón, a la cual se suele asociar sensación de pesadez y tirantez. Por otra parte, una de las complicaciones que tenemos son las infecciones recurrentes de la piel, llegando a requerir, en algunos casos, tratamiento antibiótico prolongado. En definitiva, se trata de una enfermedad que puede llegar a ser muy limitante para las pacientes, por lo que la detección temprana y el tratamiento precoz son fundamentales. Distinguimos varios estadios del linfedema. El estadio 0 o subclínico no suele presentar una hinchazón evidente, pero la acumulación de líquido puede causar sensaciones como tirantez o pesadez. En el estadio 1, el edema y la hinchazón pueden manifestarse de forma intermitente, y la elevación de la extremidad afecta puede reducir los síntomas. Es importante iniciar el tratamiento en esta fase, ya que es reversible. El estadio 2, sin embargo, ya es irreversible. El tejido presenta signos evidentes de inflamación persistente que no desaparecen con la elevación, produciéndose progresivamente fibrosis y endurecimiento del tejido. Finalmente, encontramos el estadio 3 o elefantiasis linfostática, donde la hinchazón es constante y el tejido está endurecido. La piel se vuelve gruesa y fibrosa y pueden aparecer úlceras o cambios en la pigmentación. La movilidad se afecta significativamente y el riesgo de infecciones es alto. Aquí podemos ver ejemplos de los estadios del linfedema, tanto en extremidades superiores como inferiores. Hablemos ahora del arsenal terapéutico del que disponemos. Recordemos que el linfedema no tiene una cura conocida en el momento actual, pero disponemos de tratamientos para mejorar los síntomas y prevenir las complicaciones. El gold estándar del tratamiento son los programas de fisioterapia y rehabilitación, conocidos como terapia descongestiva completa, o, en su versión más simplificada, terapia descongestiva linfática. Consta de 4 componentes: las vendas de compresión, los ejercicios, las técnicas de masaje especializadas o drenaje linfático manual y el cuidado de la piel. En definitiva, lo que busca es mejorar el retorno de la linfa y fluido acumulado hacia el sistema venoso, así como un cuidado óptimo de la piel para prevenir las complicaciones. Existen 2 fases: una intensiva de descompresión para reducir el volumen y una fase de mantenimiento en la que destacan las prendas hechas a medida. En algunos casos es necesario recurrir a la cirugía para tratar el linfedema. En los últimos años ha habido un avance tecnológico importante, hecho que ha permitido desarrollar técnicas cada vez más complejas como los procedimientos de supermicrocirugía. Dentro de los tratamientos quirúrgicos se diferencian 2 grandes grupos: los procedimientos fisiológicos, entre los que destacan las anastomosis linfático-venosas y la transferencia ganglionar, y los procedimientos excisionales, entre los que destaca la liposucción. Comencemos por los excisionales. Como hemos comentado al principio, la acumulación de la linfa de forma crónica en las extremidades conlleva una hipertrofia del tejido adiposo. Es por ello que la liposucción es una opción para pacientes con linfedema crónico, normalmente en estadio 2, que se suele reservar para aquellos que no han respondido bien a otras terapias conservadoras. Se enfoca a eliminar el exceso de tejido adiposo que se acumula en las zonas afectadas. El grupo liderado por O'Brien fue el primero en describir la liposucción en el tratamiento del linfedema, con reducciones de volumen de hasta el 20%. Posteriormente, Brorson desarrolló la técnica y describió reducciones de hasta un 50%. También especificó la necesidad de realizar la liposucción de forma longitudinal, para así evitar dañar los vasos linfáticos remanentes. La liposucción disminuye la incidencia de celulitis y también ofrece una mejoría funcional, no solo volumétrica. No obstante,
es necesaria la terapia comprensiva posteriormente. En 2016, Brorson publicó el seguimiento de 116 pacientes tratadas con liposucción de miembros superiores, objetivándose el mantenimiento en la reducción volumétrica a los 15 años. La cirugía de Charles se reserva para aquellos casos de linfedema severo, habitualmente en estadio 3 o elefantiasis linfostática. Consiste en el desvidamiento y excisión completa de la piel y tejido subcutáneo hasta la fascia profunda, y la posterior cobertura con autoinjerto de piel parcial obtenido de la piel desbridada. La evidencia es baja, y aunque puede devolver funcionalidad a extremidades afectas, hay que tener en cuenta que los riesgos son elevados. Vamos ahora a los procedimientos fisiológicos. El destino final de la linfa es retornar al sistema venoso a través de los conductos torácicos. La intención de las anastomosis linfático-venosas es la de retornar esta linfa de forma más precoz al sistema venoso. Se trata de una opción para el linfedema en estadio inicial, con vasos linfáticos normofuncionantes y poco tejido fibroso. Esta técnica fue inicialmente descrita por llamada en perros, hecho que animó a O'Brien a trasladarla a la técnica a humanos. No obstante, la preocupación por la hipertensión en las venas de gran calibre que se usaban hizo que quedase en el olvido. No fue hasta la década de los 90 que con los avances en óptica se comenzaron a anastomosar los linfáticos a vénulas subdérmicas de menor calibre, dando lugar a lo que Koshima describió como supermicrocirugía. Entre los factores que influyen en el éxito de la técnica encontramos la calidad y el tipo de anastomosis microquirúrgicas, teniendo más evidencia las término-terminales, la elección y ubicación de los vasos linfáticos y las venas utilizadas, el número de conexiones realizadas, recomendándose 3 o más, la extremidad implicada, siendo la extremidad superior la que presenta mejores resultados, el estadio del linfedema y el cumplimiento del paciente de la rehabilitación. Es por ello que la planificación preoperatoria mediante la linfografía con verde indocianina o la ecografía es esencial para poder garantizar un resultado óptimo. Asimismo, durante las semanas previas a la intervención, será necesario realizar sesiones de compresión para que el paciente llegue en las mejores condiciones a la cirugía. De forma perioperatoria, la comprobación de las anastomosis con verde o azul de isosulfán son fundamentales, así como el seguimiento postoperatorio con las sesiones de compresión. ¿Y qué dice la evidencia? Pues como todo en linfedema, difícil de medir por la heterogeneidad de los artículos. No obstante, todos describen uniformemente una mejoría subjetiva entre el 50 y el 95%, una disminución del volumen de un 50% aproximadamente, y una disminución en los casos de celulitis. Asimismo, en pacientes seleccionados se pueden llegar a discontinuar la terapia compresiva. Además, se trata de una cirugía poco invasiva con pocas complicaciones asociadas. La transferencia de ganglios linfáticos se utiliza sobre todo en casos graves y refractarios de linfedema, en los que las técnicas menos invasivas no han sido suficientes para controlar la sintomatología. Normalmente, son pacientes en estadio 2 en los que la fibrosis de los linfáticos existentes no permite garantizar unas anastomosis linfático-venosas exitosas. No queda muy claro todavía si la fisiología subyacente es que los ganglios trasplantados actúan como una esponja absorbiendo la linfa y dirigiéndola hacia el sistema venoso, o bien que inducen la linfangiogénesis. Entre las zonas donantes, la más popular es la zona inguinal. Se recomienda seleccionar los ganglios más laterales a los que drena la región suprailíaca, pues las extremidades inferiores drenan en los ganglios mediales y habría un mayor riesgo de linfedema de la zona donante. Por lo que respecta a las zonas receptoras, en extremidad superior se pueden transferir a muñeca, codo y axila, y en extremidad inferior a ingle o tobillo. Es importante liberar la zona donante de cicatrices secundarias a cirugías previas o radioterapia, para así garantizar un lecho favorable para la linfangiogénesis entre el tejido trasplantado y los linfáticos receptores. Aquí vemos el caso de un paciente con linfedema de extremidad inferior reconstruido con ganglios linfáticos vascularizados de la zona supraclavicular. Una vez más, la evidencia que respalda la técnica es heterogénea. Se ha objetivado una reducción de volumen de un 40% que se mantiene a los 8 años, una mejoría de la calidad de vida percibida, una menor tasa de celulitis y posibilidad elevada de discontinuación de terapias compresivas. Además,
el riesgo de linfedema no parece tan elevado, observándose solo en 3 pacientes de 392 en este metaanálisis. Además, si se va a realizar una reconstrucción mamaria junto con un tratamiento para el linfedema, existe la posibilidad de reconstruir la mama mediante un colgajo DIEP junto con ganglios linfáticos inguinales basados en la arteria ilíaca circunfleja superficial, ipsilateral o contralateral al pedículo del DIEP. ¿Y hay algún estudio que compare estas dos técnicas? Pues bien, en este metaanálisis del 2014 subdividieron los outcomes según la técnica utilizada y observaron que la transferencia ganglionar permitía discontinuar más las terapias compresivas y presentaba una mejoría subjetiva mayor. No obstante, se trata de una técnica que entraña mayores riesgos. ¿Y cómo aplicamos estas técnicas en la práctica actual? El grupo de San Pau describió este algoritmo terapéutico. Ellos abogan por realizar un estudio con verde de indocianina inicialmente, y si hay vasos linfáticos funcionantes, habrá que mirar la axila. Si en la axila no hay fibrosis, recomiendan realizar anastomosis linfático-venosas. Si la axila presenta fibrosis, recomiendan realizar transferencia de ganglios linfáticos más anastomosis distales. Finalmente, si hay amastia, se recomienda realizar la reconstrucción mamaria junto con transferencia de ganglios linfáticos y anastomosis distales. Por otra parte, si no se observan vasos linfáticos normofuncionantes, la decisión terapéutica vendrá dada por el tipo de edema presente. Si el edema no tiene fovea, es decir, hay mucho componente lipídico, la liposucción será de elección. Si el edema todavía tiene fovea, recomiendan realizar fisioterapia intensiva y una revaluación posterior. Las anastomosis gangliovenosas se describieron hace años en modelos caninos. Recientemente se han propuesto cambios en la técnica que han vuelto a despertar el interés por ella. Actualmente se aboga por conservar el vaso eferente y anastomosar una vénula directamente al ganglio después de haberlo agujereado. La evidencia en monoterapia es baja, pero parece que mejora los resultados cuando se asocian a las anastomosis linfático-venosas respecto a las anastomosis en monoterapia. Otras técnicas que se han desarrollado son la técnica LIST, que consiste en transferir junto con los ganglios linfáticos los vasos aferentes. Se hipotetiza que así se requiere un menor grado de linfangiogénesis para el funcionamiento de los ganglios transferidos. Como podéis ver, la evidencia es muy pobre todavía, pero los resultados parecen buenos. Otra técnica desarrollada recientemente es la técnica LIFT, que presume de transferir vasos linfáticos vascularizados sin ganglios linfáticos y que, sin realizar anastomosis, se acaba restaurando el flujo linfático. Se usa cuando se asocia una reconstrucción de partes blandas y se basa en la axialidad de los vasos linfáticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es importante estudiar la dirección de los vasos linfáticos tanto en la zona receptora como donante y respetar la axialidad para el éxito de la técnica. Los resultados son buenos, con una mayor restauración del flujo linfático y un menor desarrollo del linfedema respecto a los controles. Asimismo, cuanto más próximos los cabos de los linfáticos entre ellos, se observan mejores resultados. En los últimos años, mediante ingeniería tisular, se han comenzado a desarrollar tejidos para actuar como andamios que permitan promover y guiar la linfangiogénesis. Destacan las nanofibrillas de colágeno conocidas como BioBridge. Hay estudios que refieren mejoría de los resultados cuando se combina con otras técnicas quirúrgicas, pero hay que ser cautos todavía al valorar estos resultados. Tal y como se ha intentado transmitir a lo largo de la presentación, el linfedema es una complicación temida por la limitación que causa para la vida de los y las pacientes, así como por la dificultad de tratamiento que presenta. Es por ello que en los últimos años se está investigando sobre la prevención y reducción del riesgo. Para ello tenemos distintas opciones, siempre y cuando no se vea comprometida la resección oncológica. Encontramos técnicas para disminuir la tasa de linfadenectomías, como por ejemplo la biopsia selectiva de ganglio centinela, y asimismo, en caso de hacer una linfadenectomía, se pueden intentar preservar los ganglios linfáticos de drenaje del brazo mediante un mapeo reverso de la axila. Finalmente, encontramos las anastomosis linfático-venosas profilácticas. Es importante diferenciarlas basadas en la técnica linfa, en las que se realiza una inserción de los linfáticos, y las anastomosis clásicas término-terminales, tanto axilares como distales. Hay muchos estudios
que han obtenido resultados a favor de la técnica linfa en el momento de la linfadenectomía, así como evidencia de que se trata de una técnica coste efectiva. No obstante, recientemente se publicó un PRS en el que exponían que no habían encontrado diferencias en la tasa de linfedema entre el grupo linfa y no linfa. Esto causa mucha controversia y los autores recibieron algunas cartas de otros investigadores. En su respuesta aseguraban que, aunque sus resultados indicaban que no había diferencias entre sus grupos, igualmente ofrecían la técnica a los pacientes con alto riesgo de desarrollar linfedema por su bajo riesgo de complicaciones. ¿Qué dice la evidencia aparte de este último estudio? Pues que la técnica linfa disminuye la incidencia del linfedema y que se trata de una medida coste efectiva. Las anastomosis terminoterminales a nivel axilar de forma profiláctica tienen poca evidencia. No obstante, estos dos artículos, aunque uno de ellos no demuestra diferencias significativas, van a favor de realizarlas cuando sea posible. Todavía son más limitados los estudios que hablan de las anastomosis distales de forma profiláctica, pero los dos estudios que he encontrado reportan buenos resultados. Y para concluir, el linfedema es una enfermedad prevalente en nuestro medio que puede llegar a ser muy limitante para las pacientes que lo sufren. En los últimos años, gracias a los avances técnicos y tecnológicos en microcirugía y supermicrocirugía, han surgido nuevas técnicas con resultados prometedores. Entre ellas, destacan las anastomosis linfático-venosas y la transferencia ganglionar. La evidencia es baja y es necesario todavía realizar estudios aleatorizados y bien diseñados. Finalmente, en los últimos años está habiendo un aumento en el interés por técnicas profilácticas, ya que la prevención en esta enfermedad es clave. Todavía quedan algunas controversias que necesitan respuesta, como por ejemplo, ¿está indicado operar el linfedema en estadio 0 con anastomosis linfático-venosas? ¿Es mejor trasplantar los ganglios linfáticos de forma distal o proximal? ¿Qué técnica es superior? ¿Las anastomosis linfático-venosas o la transferencia ganglionar? Y en cuanto a la cirugía profiláctica, ¿es mejor la técnica linfa o las anastomosis linfático-venosas clásicas? Muchas gracias por vuestra atención y espero que hayáis disfrutado de la charla.